Pues estamos en el capítulo 21 de Hechos y nada más para darles ¿dónde estamos? Habían pasado como 26 años desde que la iglesia Primavera nació después del día de Pentecostés, en este capítulo. Y luego también habían pasado como 24 años después de que Pablo tuvo ese encuentro milagroso con Jesucristo en camino hacia Damasco. Y eso está en el capítulo 9 de Hechos. Habían pasado por persecución, habían visto milagros, muertos se habían levantado, habían maravillas. Y de 120 discípulos que estaban en ese aposento alto el día de Pentecostés, salieron miles de personas que pusieron su fe en Cristo Jesús. Y no eran nada más judíos, pero eran las personas gentiles también. Pablo había ya escrito 6 epístolas a las iglesias y también iba a escribir 7 más. Y aquí en este capítulo comienzan los últimos 5 años de la vida de este siervo de Dios, Pablo. Entonces, Hechos 21, 1 al 4 dice: después de separarnos de ellos, navegamos en línea recta hasta Cos. Al siguiente día llegamos a Rodas y de Rodas seguimos a Patara. Allí abordamos un barco que se dirigía a Fenicia. Entonces, aquí está hablando del viaje que está llevando. Y en el versículo 4 dice: allí estuvimos con los discípulos una semana y ellos, iluminados por el Espíritu, le advirtieron a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pablo iba a Jerusalén, él tenía un propósito, pero otros vieron peligro para él y le dijeron: va a ser peligroso para ti en Jerusalén. Y dice que Pablo se despidió de los líderes de la iglesia de Éfeso. El Espíritu les iluminó que le esperaba a Pablo en Jerusalén, y era sufrimiento, era estar en cárcel. Y Pablo ya sabía lo que le estaba esperando allí. Dice en Hechos 20, el capítulo anterior, dijo en 22 al 23, al ir a Jerusalén, lo hago llevado por el Espíritu. No sé lo que me espera, pero el Espíritu Santo me ha estado repitiendo en cada ciudad que me esperan prisiones y sufrimientos. Entonces el Espíritu estaba dirigiendo a Pablo, pero también le estaba diciendo: va a haber prisiones y sufrimientos para él. Pienso que si fuéramos Pablo, nos iríamos del otro lado, ¿verdad? Pero él confiaba en Dios, y vamos a ver esto desarrollado en este capítulo. Pablo ya sabía lo que le iba a venir. El Espíritu Santo le estaba confirmando por medio de los hermanos que fueron iluminados y hablados por el Espíritu Santo. Pero Pablo estaba tranquilo, porque sabía quién lo estaba dirigiendo. Y sabe que a veces Dios nos está dirigiendo a un local, a un lugar, y luego llegamos allí y gloria a Dios, estamos muy emocionados, pero ¿hay problemas ahí? ¿Le ha pasado? A mí sí. Recuerdo cuando estaba orando por 10 años por un negocio, que el Señor nos ayudara a abrir un negocio, con tanta emoción, con tanta... así, se abrieron las puertas, lo pusimos. Y fue tan duro, fue tanta batalla después de que llegamos a ese lugar. Y dije: Señor, yo pensé que esto era tu voluntad. Y sí lo era. Y en las dificultades aprendimos muchas lecciones necesarias que necesitábamos aprender para ayudarnos a confiar en Dios mejor y más. Entonces, el Espíritu Santo lo estaba llevando. Y dicen Hechos 21, 7 al 9, y que se fueron a Tiros y luego a Tolemaida y llegaron a Cesarea. Y dijo: y nos alojamos en casa de Felipe el evangelista, uno de los primeros 7 diáconos. Felipe era uno que estuvo al empiezo de la iglesia en Jerusalén, no sé si recuerdan. Y luego él fue a Samaria
y de allí el Espíritu Santo lo dirigió a un camino donde vino un oficial de Etiopía, y le habló de Cristo Jesús, fue bautizado y luego dice que el Espíritu Santo lo llevó. Y él vivió en Cesarea y era el Felipe el evangelista. Qué gran nombre le dieron a este hombre. Y dice que en el versículo 9 que él tenía 4 hijas solteras que poseían el don de la profecía. Gloria a Dios. Qué gran bendición, qué gran legado para este hombre tener hijos que también estaban siguiendo a Cristo Jesús y más que eso, estaban sirviendo a Dios. Qué bendición. Y estas hijas dicen que algunas de ellas vivieron vidas largas y fueron amadas como profetas que daban información divina de eventos hacia la iglesia Primavera. Dios las usó grandemente para dirigir y advertir a la iglesia de lo que iba a pasar. Dios las usó para eso. Entonces, Dios usa el don de profecía para advertir, para hablar, animar, edificar y fortalecer su pueblo. Y estas mujeres fueron usadas de esa manera a la iglesia Primavera. Entonces, dice que en Hechos 21 del 10 al 14, dice, durante nuestra estancia, que se prolongó varios días, se quedaron allí, y Pablo, me imagino que él estaba ministrando, él estaba enseñando. Dice que un hombre llamado Ágabo, profeta también, llegó procedente de Judea y fue a visitarnos. Al ver a Pablo, le quitó el cinturón, se ató con él de pies y manos y dijo, el Espíritu Santo dice, así atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los gentiles. Al escuchar aquello, los creyentes de Cesarea y nosotros les suplicamos que no fuera a Jerusalén. ¿A qué viene tanto llanto? Nos respondió Pablo. ¿Quieren destrozarme el corazón? Estoy dispuesto no solo a sufrir las prisiones de Jerusalén, sino también a morir por la causa del Señor Jesús. Al darnos cuenta de que no podíamos disuadirlo, nos dimos por vencidos y dijimos, hágase la voluntad del Señor. Los creyentes se dieron cuenta de lo que le iba a pasar a Jerusalén, en Jerusalén a Pablo y dijeron, no vayas, quédate aquí donde vas a estar bien, no te vayas allá donde está el peligro. Pero Pablo dijo, yo tengo que ir, que se haga la voluntad de Dios. A veces nos habla un profeta o un profeta habla y dice algo del porvenir, pero luego añaden, le ponen un poquito más a la profecía. ¿Les ha pasado? A mí sí. Yo recuerdo hace unos 20 años mi papá estaba bien enfermo, le había dado un ataque del corazón y tuvo un embolio. Y él estaba muy mal. Y gracias a Dios, él sobrevivió por 6 meses. Y recuerdo unas hermanas con el don de profecía nos decían, Dios nos dice que lo va a levantar, lo va a levantar, lo va a levantar. Pues al escuchar eso dije, lo va a sanar. Eso quiere decir que lo va a sanar. Gloria a Dios. Y yo estaba emocionada porque yo estaba en anticipación que Dios lo iba a sanar. Pero lo que estaba diciendo por medio de las profetas era, lo va a levantar y se lo va a llevar. Entonces a veces escuchamos una profecía y decimos, ¿quiere decir esto? Y Dios no está diciendo eso. Está diciendo algo quizás que va a ser duro para nosotros, pero nos está preparando para eso, para que podamos confiar en Él, en ese proceso. Y eso es lo que estaba pasando aquí con Pablo y con los hermanos. Sí, Dios le dijo, quiero que vayas a Jerusalén y luego a Roma, pero va a ser difícil. Te van a meter a la cárcel, vas a ser preso, vas a sufrir, pero yo estoy contigo. Y eso es lo que Pablo estaba confiando, que Dios iba a estar con él. ¿Y sabe qué? Nosotros podemos con todo en esta vida cuando sabemos que Dios está con nosotros.
David dijo en el Salmo 23, aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios no dijo, nunca vas a caminar por valle de sombra y de muerte. No dijo eso. Pero cuando estamos en ese valle, en esa dificultad, Él está con nosotros. Y podemos, porque Él está con nosotros. Y pienso que Pablo tenía también esa actitud. Yo puedo, porque Él está conmigo. Dios me está dirigiendo. Y no quiero estar fuera de donde Dios está. Si Dios está conmigo, puedo pasar por eso. No quiero separarme de donde Dios me está dirigiendo. Gloria a Dios. Porque lo que Dios tiene para nosotros siempre es bueno. Es para nuestro bien. Entonces, el Espíritu Santo le habló de esta manera, le advirtió, pero lo estaba preparando a Pablo. Dice que después de esto, Pablo sintió irse y él dijo estas palabras, en el versículo 21. Dice, al cabo de cierto tiempo, Pablo sintió en su espíritu la necesidad de recorrer Macedonia y Acaya antes de regresar a Jerusalén. Y de Jerusalén tendré que ir a Roma, dijo. Quieren destrozarme el corazón, estoy dispuesto no solo a sufrir las prisiones de Jerusalén, sino también a morir por la causa del Señor Jesús. Hágase la voluntad del Señor. Eso era la actitud de Pablo. Quiero lo que Él quiere para mí. Aunque haya sufrimiento, aunque haya muerte, yo confío en el Señor. Amén. Él está conmigo. Vámonos. Amén. Gloria a Dios. Y podemos con Cristo Jesús. Entonces, la sugerencia de no ir a Jerusalén se podía entender completamente. Los hermanos querían cuidarlo, querían protegerlo. Pero Dios tenía un plan para Pablo. Pablo quería hacer lo que Dios le estaba mandando a hacer. Entonces Pablo llega a Jerusalén en el versículo 17 y les dieron la bienvenida a Pablo, habló con los líderes que estaban allí. Uno de ellos era Santiago, el hermano de Jesús. Él escribió el libro también de Santiago y les dio un recuento de lo que Dios había hecho Pablo entre los gentiles a través de su ministerio. Dios hizo cosas grandes, milagros, salvaciones, liberaciones, todo tipo de señales, asombros. Y los líderes de Jerusalén glorificaron a Dios. Y dice, le dijeron, hermano, como sabes, miles de judíos han creído también y insisten celosamente en guardar la ley. Entonces, muchos judíos ahí en Jerusalén vinieron al conocimiento de Cristo Jesús, pero también querían guardar la ley. La comunidad cristiana también escuchó muchos malos rumores de Pablo. Y dijeron, pues Pablo dice que no tenemos que guardar la ley, que no tenemos que guardar las costumbres judías, que no tenemos que guardar la dieta. Y eso es verdad. La salvación no viene de guardar la ley de Moisés. La salvación no viene de guardar la dieta judía. La salvación viene del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Es gracia, por gracia somos salvos solamente. Dice en Efesios 2, 8 al 9, por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por su esfuerzo, no es por guardar la ley, no es porque trata de ser perfecto o perfecta, es por medio de la fe en Cristo Jesús y Cristo Jesús solamente. No es religión, es Cristo Jesús. No es por nada que ustedes hayan hecho correcto. La salvación es un regalo de Dios y no se obtiene haciendo el bien. Esto es así para que nadie se sienta orgulloso. Now, cuando Jesús viene a nuestras vidas, nuestra vida cambia.
Ya no queremos hacer lo malo. Ya no queremos ser mal hablados. Ya no queremos andar de rencorosos, ofendidos con todo el mundo. Porque Él viene y cambia nuestros corazones. Gloria a Dios. Esa es la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Hacernos más y más como Cristo Jesús. Pero los judíos pensaron, pues tengo que guardar la ley, tengo que guardar la dieta especial, tengo que guardar los días, y si no, Dios ya no me quiere. Y eso no es verdad. Dios nos ama porque nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No es para que todo el que guarde la ley, para que todo que hace las cosas perfectamente bien, no. Es porque Él nos amó. Y nosotros decimos, sí, creo en ti, Señor. Entonces, Pablo reconoció esto muy bien. Y muchos de los judíos creyeron que la salvación venía por la ley de Moisés. Y no era así. Entonces, los líderes de Jerusalén hablaron con Pablo y le dijeron, mira, tienes mala fama con nuestros hermanos judíos. Y para mostrarles que tú respetas la ley, respetas el templo, ¿por qué no vas al templo? Hay 4 hermanos que van a cumplir sus votos en el templo. ¿Y por qué no los pagas por ellos, vas con ellos, estás con ellos para mostrarle al pueblo aquí que tú no estás contra la ley, no estás contra el templo? Y Pablo estuvo de acuerdo con esto. Él dijo, está bien. En Romanos 14, 4 al 6, Pablo escribe esto. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Si cae o se levanta, es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie, pues es Dios quien lo sostiene. Viene de Dios. Y sigue escribiendo, hay quienes creen que un día es más importante que los demás, pero hay quien considera que todos los días son iguales. En cuestiones como estas, cada uno debe estar seguro de lo que piensa. El que guarda un día lo hace para honrar al Señor. El que come de todo, come para el Señor y le muestra dándole gracias. Pero la persona que no come de todo de esa manera trata también de agradar al Señor y también le da las gracias. Entonces, vamos a agradar a Dios en todo lo que hacemos. No nada más en guardar la ley, no nada más cuando estamos en la iglesia, no nada más cuando comemos de cierta dieta, está diciendo Pablo aquí. Vamos a agradar a Dios en todo. Cuando estamos en la casa, cuando estamos en la calle, cuando estamos en el trabajo, en la escuela, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestras amistades familiares. Vamos a vivir para agradar a Dios. Yo recuerdo que yo crecí en la iglesia. Y recuerdo yo tenía mi vida en la iglesia y luego tenía mi vida fuera de la iglesia. Y he aprendido que Dios está en la iglesia y está también fuera de la iglesia. Y no hay una apariencia o una conducta en la iglesia y luego otra fuera de la iglesia. Recuerdo, estaba hablando, yo era directora del coro de jóvenes cuando estaba creciendo. Y uno de los muchachos, él estaba muy dedicado al Señor, pero se apartó por unos años. Y regresó después, ya tenía como 16 años y regresó a los caminos del Señor. Comenzó a venir a la iglesia otra vez. Y le dije, mijo, ¿por qué te apartaste de Dios? Dijo, sí, me di cuenta que el mundo no tiene nada para mí. Pero dijo, lo que me desvió fue que mis papás aquí en la iglesia eran de un tipo, y luego en la casa mi papá era como el diablo. En la iglesia todos lo querían y les hablaba, y, ay hermano, qué bendición eres, ay, qué suave eres, gloria a Dios. Y dijo, yo lo conocía en la casa y no se comportaba de lo mismo en la casa. Él era el diablo en la casa. Y dijo, eso me apagó de las cosas de Dios. Y dije, qué lástima, no debe de ser así. Porque Dios está muy interesado en cómo vivimos nuestras vidas
por donde quiera que estamos. No nada más aquí, pero afuera, en nuestros hogares. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo aquí. No es por lo que hacen las cosas religiosas, es su corazón hacia Dios, es su conducta, su manera de hablar, su perdonar a otros, amar a los que les maltratan, los maltratan. Y dice en primera de Corintios 9:20, dice, cuando ando con los judíos, soy como uno de ellos para ganarlos. Lo mismo hago cuando estoy con los que se sometan a la ley de Moisés. Entonces Pablo dijo, ok, si yo estoy con los judíos y quieren hacer esto, yo lo voy a hacer con ellos, porque yo los quiero ganar para Cristo. Y él dijo, voy a ir al templo, voy a hacer esos votos también con esos hermanos, voy a pagar para ellos para que los hagan, porque quiero que los judíos miren que yo estoy de corazón entero a Dios. Pablo hizo lo que hizo, no por amor a la ley, pero con el fin de ganar a estos hermanos judíos, a estas personas judíos para Cristo. Y dice en Hechos 21:27 al 30, dice que casi al final de los 7 días, varios judíos de Asia lo vieron en el templo y provocaron un escándalo contra él. Lo vieron allí, ya conocían de Pablo, ya conocían de lo que él hablaba de Cristo Jesús, el Mesías. Para ellos era malo. Y agarraron a Pablo de los brazos. Dice, este es el hombre que predica contra nuestro pueblo. Y anda por ahí aconsejando que desobedezcan las leyes judías. Estaban diciendo estas cosas incorrectas de Pablo. Y dijeron, aún trajo un griego con él al templo. Now, los gentiles no podían venir al templo. Había un lugar donde podían estar fuera del templo, pero si se metían dentro del templo, pudieron haber sido ejecutados. No los permitían. La ley judía no permitía esto. Y Pablo había estado en la ciudad con un hermano griego y dijeron que lo había traído al templo y no fue cierto eso. Pero querían levantar un escándalo contra Pablo. Y dijeron mentiras. La ciudad, dice entera, todos los que estaban allí se exaltaron y lo tomaron y lo empezaron a golpear para querer matarlo. Imagínense, allí en el templo, en el lugar del santo de Dios. Entonces dice, lo estaban matando, lo querían matar. Pobre Pablo, él estaba haciendo lo que él podía hacer para llevarse bien con los judíos, ¿verdad? Para tratar de acontentarlos, para decir, mira, yo amo la ley, yo amo el templo, yo amo las costumbres judías, yo amo los judíos. No, lo que están diciendo de mí no es verdad. Y sin embargo, estaban levantando falsos contra ellos. También eso nos puede pasar a nosotros, ¿que no? ¿Qué no nos ha pasado? Estamos sirviendo a Dios, estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido hacer. Y hay personas a nuestro alrededor que hablan mal de nosotros, dicen cosas falsas de nosotros. ¿Y cuál debe de ser entonces nuestra respuesta a eso? ¿Los vamos a maldecir para atrás? ¿Vamos a hablar mal de ellos para atrás? ¿Vamos a chismear de ellos? No. Pablo no hizo eso. ¿Cuál fue la conducta de Pablo aquí? ¿Les gritó para atrás? ¿Comenzó a acusarlos con falsedad? ¿Les empezó también a golpearlos? ¿Les habló maldiciones? No. Él reconoció que Dios estaba con él y que él estaba en las manos de Dios. Y cuando nosotros, las falsedades vienen a nosotros,
podemos nosotros reconocer que estamos en las manos de Dios, que Dios está con nosotros, que Él nos va a defender. Él dice, la venganza es mía, dice el Señor. Yo les voy a pagar. No va a ser en el tiempo que queremos, pero estamos en manos de Dios. Y Pablo reconoció eso y reconoció que Dios tenía un plan en medio de ese bulto, ese escándalo, esas golpeadas que le dieron. Y dice que los soldados romanos vinieron, se dieron cuenta del escándalo y los romanos querían guardar la paz. Eso era lo que querían hacer, querían guardar la paz. Y dice en el versículo 31, cuando estaban a punto de matarlo, imagínense cómo ha de haber estado Pablo. Alguien le avisó al jefe de la guarnición romana que la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Corrieron allá y salvaron a Pablo. Estaban a punto de matarlo. Y vinieron los soldados romanos y pararon de golpear a Pablo. Los judíos que lo estaban golpeando vieron los romanos y dijeron, ups, ok, bye bye. Y lo dejaron. Dice que arrestaron a Pablo y lo ataron con 2 cadenas. Así como el profeta Agabo había dicho. La gente estaba gritando, la multitud ahí estaba gritando, ¡muera! Y así como le pasó a Esteban, el primer mártir de la iglesia, ahí estaba Pablo en esa multitud gritando a Esteban, ¡muera! Así también como le gritaron a Jesús cuando lo querían crucificar. Pablo ya estaba en ese lugar. Y Pablo le dijo al comandante, ¿puedo decirte algo? Pablo no estaba gritando, no lo estaba amenazando, no le estaba hablando mal. Él nada más dijo, ¿puedo decirte algo? Y este comandante romano se quedó sorprendido porque dijo, este hombre habla griego, este hombre tiene educación. Y Pablo se identificó y le dijo, yo soy de Tarso, de la ciudad de Cilicia, soy ciudadano. Y Pablo fue respetuoso a este hombre. Y dijo Pablo, quisiera que me dejaras hablarle al pueblo. Esto me asombra tanto, porque si yo fuera Pablo, yo les dijera, ellos me golpearon, me hicieron mal, agárralos, arréstalos, llévalos a la cárcel. Pero él dijo, quisiera que me dejaras hablarle al pueblo. ¿Y sabes lo que Pablo quería hacer? Quería hablarles de Cristo. Quería hablarles del Evangelio. Romanos 1:16 dice, porque nunca me avergüenzo de las buenas noticias. Ellas constituyen el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. A los judíos se les dio el privilegio de ser los primeros en escuchar la predicación de este mensaje, pero ya el mundo entero está escuchándolo. Now, tomen en cuenta, habían acusado a Pablo con falsedades, injustamente, dijeron mentiras contra él, lo habían golpeado sin ninguna razón, y Pablo les quería hablar de la salvación. Esta multitud que habían maltratado a Pablo de esta manera tan déspota, no merecían escuchar las buenas nuevas. Quizás usted y yo, si hubiéramos estado en este lugar, hubieran dicho, Señor, que se vayan al infierno ahorita, ¿verdad? Lo merecen. ¿Que no? Pero Pablo quería hablarles del que podía salvar sus almas, del que podía darles vida eterna, del que podía limpiarles de toda maldad, de todos sus pecados. Les quería hablar de Cristo Jesús. Yo no sé si alguien nos maltrataría así de esa manera, si dijéramos, déjame hablarte de Cristo,
Déjame hablarte del amor de Dios. ¿Piensa eso? Lucas 6, 27 al 28. Pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Esto eran palabras de Jesús. Y dice que el comandante accedió y Pablo pudo hablar, pudo compartir el evangelio. Dice en versículo 40, el comandante accedió. Pablo, erguido en las gradas, pidió silencio con las manos. Pronto un profundo silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a ellos en arameo. Comenzó a hablarles en el lenguaje de ellos. Esto era el gran anhelo de Pablo, predicar, hablar de Cristo Jesús. Romanos 9, 1 al 5 dice, les digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me confirma que esto es verdad. Me duele el corazón y siento día y noche un gran dolor. Estaría dispuesto a condenarme eternamente lejos de Cristo. Si con ello mis hermanos les dé mi propia raza, se salvarán. El anhelo de Pablo era ver sus hermanos judíos salvos, poner su fe en Cristo Jesús. Pablo los amaba y esto es el amor de Dios en acción. Recuerden, Pablo estaba persiguiendo a cristianos. Él los había matado, los había metido en la cárcel, él los estaba maldiciendo, él los odiaba. Y luego tuvo un encuentro con Jesús. Y luego 24 años después, él estaba aquí queriendo hablar a estas mismas personas que se estaban portando como él se había portado y quería hablarles del amor de Dios. ¿Saben qué? Dios hizo una obra transformacional en la vida de Pablo. Él ya no era el mismo de antes, porque él fue transformado por el amor de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Cuando la gente nos maltrata, que podamos amarles. Cuando la gente nos maldice, que podamos bendecirlos y orar por ellos. Cuando nos faltan, cuando nos ofenden, que podamos perdonarlos automáticamente, porque eso es el corazón de Dios. Las personas que nos quieren matar, que les empecemos a hablar de Cristo Jesús, de la salvación que Él ofrece. Yo no sé, pero yo pienso que yo les hubiera dicho, mejor no les voy a hablar de Cristo Jesús. Allá ellos que se pierdan eternamente. Eso es lo que merecen, ¿verdad? Pero eso no es el corazón de Dios. Y Pablo conocía el corazón de Dios. Esto es el amor de Dios en acción. Gloria a Dios. Y es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo hacia nuestras vidas. Entonces, voy a terminar con estos Romanos 28 al 29. Dice, además, sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. A quienes Dios conoció de antemano, los destinó desde un principio para que sean como su Hijo, para que Él sea el mayor entre muchos hermanos. Y vemos este mismo transformación, este mismo carácter de Cristo Jesús, este mismo corazón en amar a sus enemigos de esta manera en Pablo. Y esto es la misma obra que Dios, el Espíritu Santo, quiere hacer en cada uno de nuestras vidas. Now, quizás usted está diciendo, imposible, yo no puedo hacer eso. Si alguien me habla mal de mí, yo se los devuelvo para atrás. Pero es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Y Él es
perfecto en hacerlo. Él es profesional en hacerlo. Nada más nosotros decimos, haz lo que quieras en mí, Señor. Aquí estoy, me rindo. Entonces, Dios hizo esta obra en Pablo. Él era terco, duro, fuerte con los cristianos, contra los cristianos. Y Cristo vino a su vida, hizo una obra extraordinaria y quiere hacer lo mismo en nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie.